Sin Filtros llega a ustedes con el auspicio de... Con dientes grandes o muy pequeños, con frenos o con ventanitas, chuecos o un poco separados. Para las bocas reales, llegó la nueva Polar Multibeneficios. 5 beneficios en una sola pasta, con tecnología Power Fresh, que te da una sensación de frescura prolongada y protege la boca de toda tu familia. Nueva Polar Multibeneficios, probada en bocas de verdad. Cordiales saludos y sean bienvenidos a una cuarta entrega de Sin Filtros. Hoy hemos considerado oportuno invitar acá al programa a la doctora Rosalía Artiaga Serrano. Ella es una mujer que ha hecho historia dentro de nuestro país, tomando en consideración que fue la primera ministra de Educación, además la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de la República y llegó a ser incluso presidenta de la República por algunos días. Con ella estaremos analizando algunos temas de la coyuntura nacional, ámbito político, la política actual, la visión del Ecuador actual y también sus retos y proyecciones. Doctora, es un verdadero placer recibirla en nuestro programa Sin Filtros. Bienvenida. En términos generales, ¿qué concepto le merece el Ecuador de hoy? Bien, en primer lugar, gracias, felicitaciones por haber asumido este reto de generar un nuevo programa de opinión, que creo que siempre es importante. Y yo diría que, claro, al Ecuador se lo puede mirar desde diferentes ángulos, pero si lo tomamos como un todo, hay preocupación desde el punto de vista, sobre todo económico, por las secuelas graves que dejó el correísmo, un país endeudado que había tenido una bonanza económica que obligó de alguna forma, o que hizo crecer la burocracia y que no se la ha podido reducir, porque claro, también hay connotaciones de carácter social, o sea, un gobierno no puede venir y despedir a todo el mundo, eso sería un absurdo, además generaría un caos social, pero preocupa también el nivel de enfrentamientos que vimos en el mes de octubre, con una violencia que no la habíamos tenido en el Ecuador y que nos dice de una fractura dentro de la población ecuatoriana, y eso es preocupante. Dentro del contexto mundial, pues también estamos enfrentados a varios retos, una especie de guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que hace a veces que la incertidumbre sea mayor en los países, el tema del rotavirus, que alguna gente solamente mira la parte de decir, podemos contagiarnos, sí, pero lo grave es que la economía china probablemente entre en una recesión y esto implicará que los que vendemos productos a China, que somos la mayor parte de países del mundo, pues también van a verse afectados, ¿no? Es decir, no sé si China, que está ahora con la preocupación tan grande, va a seguir comprando el número de rosas o el volumen de banano que le compra al Ecuador. Y también las exportaciones de ese país en una serie de insumos que se compran en el mundo entero pueden sufrir. Estaba viendo unos videos un poco alarmantes en este sentido. Y todo tiene que ver porque estamos en un mundo globalizado, en que lo que pasa en un lugar afecta a otro país, a otro lugar. Es decir, la interrelación es evidente. Ningún país puede pensar que es autosuficiente jamás. Hay efectos colaterales de esos temas actuales, pero si analizamos esos problemas que principalmente acarrean a raíz de las políticas económicas o las políticas de gobierno, los problemas que hoy afronta nuestro país, ¿son consecuencia de los 10 años del correísmo o una falta de capacidad y de gestión del actual gobierno liderado por el presidente Moreno? La génesis de los problemas la encontramos mucho en el correísmo. No quiere decir esto que antes no había problemas, porque por supuesto los había, pero teniendo una bonanza económica no supo aprovecharla en bien del país. Otro tema que tampoco había citado, pero que hay que mencionarlo, es el de la corrupción, porque desgraciadamente en el Ecuador y en el mundo ha existido siempre la corrupción, pero creo que la vivimos acentuada durante esos últimos años del gobierno anterior, en donde se ven involucrados pues a todos los personajes prácticamente de la política de ese entonces, y eso nos preocupa. Ahora, con relación a lo que hace el gobierno actual, creo que el gobierno actual es un gobierno de transición, entre un periodo no democrático a uno que aspiramos a que sea más democrático, de un periodo en donde no había libertades, como la libertad de expresión, por ejemplo, que eso es muy serio, la gente piensa que eso solo le afecta a los periodistas, pero no, nos afecta a todos, como esa
prepotencia y también la falta de división de poderes del Estado, porque una verdadera democracia tiene que tener bien claro la división, al menos entre los tres poderes tradicionales, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el Ecuador la Constitución de Montecristi crea dos poderes más, ¿no?, que es el electoral y el otro el de control ciudadano, que efectivamente estamos, yo soy miembro de esa comisión, tratando de que se elimine, porque definitivamente no le ha hecho ningún bien al país. ¿Cuál es su criterio respecto entonces a las 4 otras funciones, tomando en consideración que el último ya hizo referencia a cuál es su postura? Sí, las otras funciones tienen que actuar de manera independiente. Hoy se está actuando de manera independiente, por ejemplo, usted como doctora en leyes, ¿siente que la justicia yo creo que mejoró en algunos temas, pero también en otros tenemos que exigir mayor celeridad, porque justicia que tarda ya no es justicia, ¿no? Y también porque queremos ver más acción en el sentido de castigo a los delincuentes, sobre todo aquellos de cuello blanco, aquellos que se han robado los dineros del Estado ecuatoriano y que ahora a lo mejor están disfrutando en otros países de todas aquellas prebendas que el dinero da. Eso es gravísimo. Entonces la justicia tiene, y allí es una combinación. Por un lado tiene que estar, por supuesto, a lo mejor el poder público, el poder ejecutivo, que también denuncia, ¿no? Ahí está el procurador, el fiscal, también de los otros sectores, pero también la fiscal tiene un papel preponderante porque es la acusadora, ¿no?, la que está ejerciendo esa capacidad. Usted decía, nuestro Ecuador ha tenido problemas a lo largo de la historia, de su vida republicana, no solo en la época del correísmo. No solo ahora, pero ¿cuál se cree que fue el acentuaron. punto de inflexión? ¿En qué momento identifica usted que el país se empezó a agudizar en estos problemas que hemos detallado? Yo diría que cuando no se divide, no se toma en cuenta la división de poderes. Es gravísimo porque el presidente salía en una sabatina y decía a este señor hay que enjuiciarle y a los 2 o 3 días había un juicio contra esa persona. O cuando decía yo soy todos los poderes. O cuando las leyes se hacían solamente a medida del Ejecutivo. Eso para mí es uno de los temas gravísimos que ocurrió en el gobierno anterior. ¿Qué tendría que destacar hoy del gobierno de Rafael Correa? Ya que usted decía, no todo ha sido malo. Yo diría que hay algunas cosas. A mí me interesaba mucho me interesa el tema de educación, me gustaba el tema de las becas, de que los jóvenes puedan estudiar fuera, pero al mismo tiempo eso generó otro problema, que es el que los jóvenes que regresan con sus títulos no tienen trabajo, o sea que quedó a medias. Pese a que una de las condiciones era, regresas y vas a trabajar para el gobierno. Sí, pero no necesariamente para el gobierno, trabajar en el Ecuador, el doble del tiempo que había empleado en estudiar. Es decir, si estudiaba 2 años fuera, 4 años aquí. Y eso no ocurrió en la práctica tampoco, porque llegaban y no tenían trabajo. No tienen trabajo, y eso causa un problema. Sigue pasando en la actualidad. Sigue pasando en la actualidad, eso no se ha enmendado. A mí, a pesar de que hay alguna gente que es muy crítica en ese sentido, la iniciativa de Yachay me gustaba, porque a veces hay que soñar en grande, ¿no? Y yo sí pensé que podía dar resultado, pero claro, allí no tomaron en cuenta que tenía que estar basado no solamente en la capacidad de generación del Estado, de asignar recursos para el proyecto, sino en cómo se podía engarzar eso con las universidades y con el mundo de la producción. Es decir, que hay toda esta serie de ingredientes que no se los utilizaron de debida forma. Me parece que había también, a mí no me disgustó el que se haya ofrecido el Ecuador como sede para UNASUR. Desgraciadamente eso es una iniciativa que tampoco está funcionando, porque eso era darle la capitalidad al Ecuador, así como Bruselas, por ejemplo, es la capital de la Comunidad Europea, podía ser también. O sea, como Ecuador. concepto sí, claro, pero el desarrollo pero de la propuesta no fue la correcta. ya no funcionó como debía. Doctora, hay que tomar en cuenta que muchos consideraron que a lo largo del gobierno correísta todo se direccionó a cierto grupo y se potenció a una organización política, Alianza País. Tanto así que hoy quienes han estado muy cerca a lo largo del gobierno de Rafael Correa o están siendo procesados, tienen prisión preventiva, están extraditados en otro país o ya tienen una sentencia ejecutoria. Me parece que actuaba un grupo mafioso, qué grave, ¿no? Y es lo que genera preocupación porque usted manifestaba el tema corrupción. Eso por un lado. Hoy al gobierno actual, al gobierno del licenciado Lenín Moreno, se lo acusa de tener alianzas políticas con otros grupos, es decir, ampliar el espectro. Desde su visión, apuntando a una gobernabilidad y gobernanza, lo uno, lo otro, ninguno, ¿qué es lo correcto? Mire, en política es necesario hacer acuerdos, eso es indispensable en cualquier país del mundo. Inclusive usted ha visto en España recientemente la única forma de asegurar que se pueda elegir quién es el jefe del gobierno es mediante acuerdos, porque un solo partido político no puede tener la mayoría.
En el Ecuador ocurrió que un solo partido político tenía todos los poderes, tenía todas las mayorías, y eso no es beneficioso porque tiene que existir una especie de pesos y contrapesos dentro del sistema democrático, de lo contrario no funciona. Así es que el que se hagan acuerdos me parece bien. Los acuerdos tienen que ser encima de la mesa, eso sí, para que no existan cosas ocultas y que puedan ser negativas para el país. Usted manifestaba que entonces nos encontrábamos contra un grupo delictivo que había trabajado durante todos estos años en el país. Y pese a eso, no los líderes están tras las rejas. ¿Qué pasa en ese sentido? Qué vergüenza. Una de las cosas graves que ocurre es que hay impunidad, porque buena parte de los acusados se han fugado. Algunos se han fugado casi en vísperas de que salga la orden de prisión, ¿no? Lo que realmente es preocupante. Pero una cosa que me preocupa también es el que no se recuperen los dineros, porque se habla perjuicio para el Estado en tantos millones de dólares. ¿Y dónde está la plata? Habría que preguntar. Es decir, se los detiene, pero no se hace la retribución al gobierno. Y entonces para algunos no hay derecho a repetición. Podría ser un buen negocio el que estén 2 o 3 años en la cárcel o 4 años después salen a disfrutar impunemente del dinero. En algunos países, me parece que en España existe alguna disposición de ley de recuperación de activos, mediante la cual usted no solamente que recupera el dinero que robaron, sino también les quita su patrimonio, para que así se desestimulen los futuros delincuentes, ¿no? Para que piensen bien si se arriesgan a perder también su patrimonio, no solamente aquello en lo que perjudicaron, porque el perjuicio además no solamente es de carácter económico, sino es de carácter moral. ¿Qué lección le estamos dando a los jóvenes? Yo soy maestra y eso me preocupa muchísimo. ¿Qué legado les estamos dando? ¿De que el más pillo, el más listo es el mejor? ¿De que el que más roba es el que más tiene y que disfruta de esas cosas robadas? Realmente eso es gravísimo y causa un deterioro a la moral pública de un país. Doctora, dentro de todos estos problemas, ¿cuál considera que es el nudo más crítico que afronta el país y que difícilmente puede solucionarse? A ver, no hay imposibles, yo creo que todo se puede hacer. Yo diría que hay 2 nudos importantísimos. El uno tiene que ver con el endeudamiento excesivo, el hecho de que no podamos disponer de recursos, inclusive los recursos petroleros han sido pignorados porque se ha hecho preventas. Y el otro tema es el de la corrupción, que a veces no aparece en las encuestas como un tema grave, pero la corrupción es la madre de todos los otros problemas. ¿Por qué cree que se lo minimiza, si es algo importante? Porque la gente cree que aun cuando robe, pero hace. ¿No ha oído usted eso? Dice, bueno, roba, pero hace. Eso es grave, porque ¿cuánto más se podría hacer si no habría el robo? ¿Cuántas escuelas se podrían construir? ¿Cuántos maestros podrían ser mejor pagados? ¿Cuántos hospitales? ¿Cómo la gente en los sectores rurales puede ser atendida? O sea, pueden hacerse millones de cosas con los dineros bien manejados, pero si están pensando en el beneficio y en el lucro personal, eso no nos lleva sino al desastre, a que se continúen dando las asimetrías enormes que en el Ecuador tenemos, gente que tiene mucho dinero y gente que no tiene nada. Analizamos la función legislativa, la función judicial. ¿Qué opinión le merece el accionar de la función legislativa, más allá de la cantidad de normativas que se dicten o se promuevan o se promulguen, de los juicios políticos o el rol de fiscalización que efectúen? ¿Cómo cualificar y cuantificar precisamente la calidad de esas normativas y la calidad del accionar del legislador? A ver, hay una distorsión en el sentido de que se cree que el mejor diputado es el que más leyes hace. Y en el Ecuador tenemos exceso de leyes, entonces tal vez deberíamos premiar al que más leyes tumba, pues, ¿no? Porque en definitiva muchas leyes se contraponen unas a otras, hay confusión, hay leyes, algunas que son inconstitucionales, pero que sin embargo están en vigencia. Por ejemplo, los jóvenes ecuatorianos están en capacidad de votar a los 16 años, pero la ley de bachillerato general unificado, la ley de educación bilingüe, dice que los jóvenes a los 16 años no tienen capacidad de escoger su propio futuro. Entonces, ¿qué le parece? Un joven puede escoger quién es presidente de la República, quién es alcalde, pero no puede decidir qué va a hacer en su futuro. ¿Por qué? Porque le obligan a tomar un bachillerato general y después cuando opta por una carrera, como tiene que dar el examen y se le pone graduación a los diferentes o gradación a las diferentes carreras, entonces dice, ¿cuál es su primera opción? Bueno, yo quiero ser ingeniero mecatrónico. La segunda opción, dentista. La tercera, profesor. Óigame, el fénix de todos los ingenios quieren ser absolutamente todo. No es eso.
sino que en unos hay más dificultad que en otras. Entonces, ¿qué tipo de decisión realmente está tomando? Así es que hay confusión en esas disposiciones y yo creo que definitivamente en el Ecuador hay que hacer un esfuerzo de que haya menos leyes, pero que sean todas cumplidas. Y le pregunto eso porque estamos próximos a unas elecciones generales en donde se va a renovar precisamente la función legislativa y muchos de estos legisladores buscarán la reelección. Así es. ¿Qué indicios o qué aspectos son los que deben considerar el votante para elegir de forma correcta, que era lo que usted mencionaba? Bueno, primero hay que mirar la hoja de vida, no solamente para los legisladores, sino también para presidente, vicepresidente de la República, igual que se debió hacer con los alcaldes y otras autoridades seccionales. Hay que mirar la hoja de vida, es decir, si esa persona es honesta, que eso es lo más importante, pero también si es capaz para dirigir los destinos de un país, si es capaz para legislar. Yo creo que tenemos que dejarnos de novelerías y pensar simplemente en el bien del país. La responsabilidad está en nuestras manos, porque nosotros somos los votantes y somos los que decidimos, en definitiva, quiénes nos van a gobernar. Más adelante seguiremos analizando, hablando del Ecuador actual y sus proyecciones. Por ahora les tengo una importante recomendación a todos ustedes. Aquí en el Ecuador se vive una competencia de verdad, como la nueva Polar Multibeneficios, probada en bocas de verdad, para los que tienen frenos, para los que tienen dientes un poco separados, pequeños o grandes, para las bocas reales, llegó la nueva Multipolar Multibeneficios con tecnología PowerFlex que te da la sensación de frescura prolongada y protege la boca de toda tu familia. Crema dental Polar Multibeneficios, pruébala a tan solo $1. Por ahora, profundizamos en la vida política de nuestra invitada. Hoy en Sin Filtros, nada que esconder, nuestra invitada es la doctora Rosalía Arteaga y ahora vamos a hablar de su vida política. Doctora, ¿qué siente ser referente de la mujer ecuatoriana? Porque marcó hitos en muchas cosas. Fue la primera ministra de Educación, fue la primera vicepresidenta y la primera presidenta de la República. Vaya responsabilidades, ¿no? Así es, una enorme responsabilidad. Yo diría que la vida es como una especie de rompecabezas, ¿no? Que usted está colocando las fichas, pero de pronto como que viene alguien por ahí y le ayuda a colocar las fichas. Así califico mi vida política. Primero porque cuando yo era pequeña no soñaba con estar en la política. En mi familia no se hablaba de política. Yo soy hija de un médico y de una ama de casa y ni se hablaba de política en la mesa de comer o qué sé yo. Así es que fue una situación que luego se fue presentando. Claro, yo tenía algún liderazgo en la escuela, era buena estudiante, en la escuela, en el colegio, en la universidad. En la universidad hice algo de política universitaria, pero muy pequeña. ¿Quién le presentó la oportunidad de meterse ya de lleno? Yo diría que Sixto Durán Ballén, definitivamente. Considero que fue con él, o de la mano de él, que yo entré en la política ecuatoriana, porque apoyé sus campañas electorales. Desde la primera, yo era muy jovencita, estaba en Cuenca, de allí que me puso el mote de la guagua, ¿no? Él me llamaba la guagua y la gente me conocía como la guagua de Sixto. Y ahí fueron sus primeras apariciones en el ámbito político. Sí, así es. Antes de eso, yo había sido esposa del alcalde de la ciudad de Cuenca. Tenía 21 años cuando me casé. Y claro, muy joven, fui la primera dama de la ciudad. Y eso me puso en contacto con gente, con políticos, ¿no? Pero a mí la figura de Sixto me gustaba. Consideraba que él tenía una posición ecuánime y de progreso para el país. Entonces, cuando él gana las elecciones en el año 92, antes él me había propuesto candidatura para ser alcalde de la ciudad o para ser diputada, pero yo no quería ser candidata. Yo decía, no quiero estar allí en el ojo del huracán, de la tormenta, ¿no? Así es que cuando él gana, fui invitada a ser subsecretaria de Cultura. Y eso me parecía que no era político a mí. Tal vez es muy absurdo porque todos esos cargos son políticos, pero yo pensaba, si yo me he dedicado mucho a la literatura, para esa época ya tenía publicados algunos libros, había estado como profesora en un colegio, entonces dije, bueno, puedo hacer cosas interesantes en el ámbito cultural. Hice un poco un pacto con mi marido, con los chicos que estaban muy pequeños, y dije, un año vamos a vivir en Quito. Pensé que me iba a quedar un año, y mire usted que siguen pasando los años, y han pasado más de 25 años, y yo sigo viviendo en Quito. Entonces, esa fue mi forma de ingresar en la política. Es decir, hasta 1995 su historial político ya era grande. Había trabajado muy de lleno como directora
del Movimiento Nacional Independiente para una República Auténtica. Mira, sí, claro. Ya había sentado bases, Sí. estaba potenciando su candidatura. Pero eso fue después del Ministerio Después de del Educación. Ministerio, sí. Sí. ¿Qué la llevó en ese entonces a decidir ser binomio de Abdala Bucaram Ortiz? A ver, tal vez para darle continuidad, en el año 94 yo ya pensaba regresarme a Quito, pero el presidente de la República, ante la renuncia del ministro de Educación, el doctor Peña, me propone ser ministro de Educación, Cultura y Deportes, Sí, porque eran las Cultura tres y áreas. Deporte, las tres áreas Así es, abarcadas. y entonces, bueno, era un reto Estuvo un enorme. año allí, ¿no? Estuve Casi 2 años. No, menos de un año. Menos de un año. Yo asumí en enero del 94 y renuncié en septiembre del 94, menos de un año. 9 meses, un poquito más, casi 10. Y fue curioso porque mi renuncia se debió a que se quería aprobar una ley en el Congreso para dar clases de religión en los colegios públicos. Y yo, a pesar de que soy católica y me eduqué en un colegio de monjitas, sin embargo considero que el Estado y la Iglesia tienen que estar separados. Y sigo pensando así. Entonces yo me opuse a esa ley. Como el gobierno que me había nombrado estaba a favor de esa ley, pues yo tenía que renunciar. Entonces renuncio en el 94 y ahí les respondo a su pregunta. Cuando renuncio al Ministerio de Educación, por este motivo, algunos de mis asesores me dijeron esto es un suicidio político. Digo, y a mí no me importa porque yo no voy a seguir en política. Pero la vida a veces dice otras cosas y entonces inmediatamente o unos días antes de salir del ministerio ya empiezo a recibir propuestas, incluidas la de Bucaram y de prácticamente todos los partidos políticos que habían. Seguramente la gente corrió encuestas sobre mí sin que yo sepa, porque en ese momento era la ministra mejor evaluada del gobierno de Sixto Durán. Y además mi posición de defensa de un principio hizo que la gente me visibilizara mucho. Entonces, de todas las propuestas, yo me había reunido con Bucaram, no lo conocía antes, no lo había visto mucho en televisión. La verdad es que cuando yo lo veía cambiaba de canal, entonces no es que yo conocía gran cosa de lo que él decía, pero cuando tuvimos una reunión él estaba bastante mesurado, no era el gritón que veíamos en la pantalla, y tenía un programa político bastante bueno, sobre todo en política social. Entonces, cuando él me dice que iba a dejar en manos de la vicepresidenta de la República la política social, yo dije, bueno, voy a hacer una alianza. Pero antes de eso yo había creado el MIRA, un movimiento independiente por una república auténtica, y yo no me afilié nunca al PRE. Fue una alianza entre un partido político y un movimiento político que tenía ya directivas en todo el país y en algunos casos, como el caso de Manabí, pues una presencia importante. Pero analizó eso porque recibió muchas críticas cuando se oficializa su binomio. Sí, pero además acuérdese que cuando Bucaram me propone, era su tercera campaña. Doctora, entonces, ¿cree usted que su presencia en el binomio vino para mejorar la imagen que se tenía del candidato a la presidencia de la República? ¿Con ese objetivo la buscó el PRE? El propio Bucaram, después de que ganamos las elecciones, dijo que la victoria se la debía a mí. Él lo reconoció, debe haber grabaciones en la época. Entonces, no es que lo diga yo, la gente lo sabía. Yo había ingresado a la política desde el ámbito de la educación, hice un trabajo contundente en todo el país, recorrí el país, me presenté en los diferentes sectores, en sectores en los que Bucaram no entraba, como el sector académico o el mundo de las cámaras de la producción. Yo iba a esos espacios y entonces creo que fue un binomio que hizo un trabajo para ganar las elecciones. Pero si la gente lo sabía, usted lo sabía, ¿por qué terminó decidiendo ser binomio y de pronto no ir como candidata a la presidencia de la República? Yo no tenía un partido fuerte, yo tenía un movimiento que apenas había nacido, tenía una estructura todavía incipiente y no tenía mayor experiencia política, esa es la verdad. Y entonces, primero quiero decirle algo, a mí me buscaron para ser candidata, no es que yo andaba buscando ser candidata, ¿no es cierto? No es que yo decía, ahora me lanzo a la presidencia y si no puedo a la presidencia, a la vice. No, eso no era así. Entonces yo acepté una opción que me pareció razonable por el manejo de la política social que debió encargárseme, aun cuando no se lo hizo ya en la práctica. ¿Hoy se arrepiente de haber sido la candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con De ninguna manera, Ortiz? no me arrepiento. Yo lo hice y lo asumo con absoluta honestidad. Yo no fui contaminada por ningún tipo de corrupción, ni de ninguna de las denuncias, ni de insanía mental, ni de corrupción.
Yo creo que hice un trabajo decente como vicepresidenta de la República y luego asumí la presidencia de la República en ejercicio de un derecho que me correspondía por la Constitución de la República del Ecuador. Así es que no hay arrepentimientos. Yo estoy consciente además de que mi actuación posibilitó el que muchas otras mujeres decidieran enfrentar campañas políticas, no solo en el Ecuador, porque me lo han dicho mujeres de Colombia, de Perú, de muchos países, de Brasil inclusive, que vieron mi lucha y que sintieron que siendo mujer uno podía estar en el campo político. Estamos hablando de hace 22 años, Juan Carlos. ¿Y esto qué quiere decir? Si ahora las mujeres todavía tenemos dificultades en llegar a espacios en la política, recuerde usted que recién hace un poco más de un año se elige vicepresidente en Colombia, ¿no? Entonces, no es fácil para la mujer. Imagínense lo que fue hace 22 años. Ya vamos a profundizar en ese tema justamente, que también es muy importante. Pero usted considera que Agdalá Bucaram tenía incapacidad mental? Porque así lo determinó el Congreso. Bueno, eso lo determinó el Congreso. ¿Cuál es su criterio? Mire, yo prefiero en general no hablar sobre el señor Bucaram. ¿Y si se lo invita a tomar un café, usted iría? No, ¿Si él invita? de ninguna manera. De hecho, en el año 2006 me propuso la candidatura a la presidencia de la República por el PRE. En esa época yo vivía en Brasil y no le acepté. ¿Por qué ese distanciamiento? ¿Qué pasó con Bucaram? Bueno, por favor, eso es visible, eso lo sabe el mundo entero. Primero, no cumplió con lo que debía ser el manejo de la política social y después no le cumplió al país. Así es que no tengo ganas de conversar ni con él ni sobre él. ¿Le incumplió usted y también a Mira de esos acuerdos políticos antes de la campaña y que lógicamente los distanciaron más en el transcurso del gobierno? Perfecto. Doctora, Ecuador amaneció el 7 de febrero del año 1997 con 3 presidentes de la República, recuerde usted. Usted constitucionalmente lo que le correspondía, Agdalá Bucaram, que había sido cesado y que reclamaba su puesto, y el que en ese entonces era presidente del Congreso y que el mismo Congreso lo habían posesionado. ¿Qué pasó en ese entonces? Una situación vergonzosa. Además, el ejercicio del machismo más rampante, porque no había ninguna razón por la que yo no debía mantenerme en la presidencia de la República hasta el año 2000, porque hasta ese tiempo fuimos elegidos. Sin embargo, se burló la Constitución, se tomó atribuciones por parte del Congreso que no le correspondían, porque el Congreso, en la ley Constitución de la República se dice que un Congreso puede destituir al presidente, pero no puede nombrar presidente. Por eso hay una línea sucesoria. El vicepresidente de la República, si no está el vicepresidente, o en este caso la vicepresidenta, y allí estaba el detalle. Luego venía el presidente de la Asamblea y luego el presidente de la Corte, pero hasta el propio presidente de la Corte quería ser presidente de la República. Entonces había un afán de pescar a río revuelto y el pescador de río revuelto fue el señor Alarcón. A esa fecha, el acuerdo que se llega con Fabián Alarcón, ¿llegó por convicción o por obligación de las Fuerzas Armadas que fue el ¿A qué acuerdo? Posteriormente. Yo no llegué a ningún acuerdo con él. Lo que se dice es que usted Bueno, eso se dice, dialogó. pero yo no hice. ¿Cómo fue el tema después para que él... Yo no hice ningún acuerdo con para él. que usted sea posicionada? Mire, ¿Cómo llegó yo todo? hablaba con Fuerzas Armadas, muchos asambleístas se acercaban a mí, la mayor parte tratando de buscar acuerdos como dinero o como cargos. Yo lo denuncié después en un libro que escribí que se llama La Presidenta, el secuestro de una protesta, un libro que es de dominio público que fue publicado en el mismo año 97, o sea que lo que yo digo ahora ya lo dije que hace ahora más de 20 años. reestructurando el libro, ¿no? Lo estoy rehaciendo, sí, porque es un libro que se ha agotado y también porque hay cosas que creo que es importante ir redondeando los conceptos luego de que han pasado los años. ¿Ahí habla de Alarcón y habla de Bucaram o no los toma en cuenta? Claro, en ese libro los toco, por supuesto. Y creo que definitivamente por parte del Congreso hubo una burla a la Constitución cuando el Congreso debía respetar la Constitución más que ninguna otra instancia. Y bueno, el país se perjudicó. A mí me perjudicaron como persona, por supuesto, en el ejercicio de un cargo al que había sido yo elegida por voluntad popular, porque recuerde que en esa época, en la Constitución que regía, el vicepresidente o vicepresidenta de la República tenía, la principal función es reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Y luego yo tenía la presidencia del Consejo Nacional de Desarrollo. No es como ahora, en que el vicepresidente tiene que hacer lo que le dice el presidente. No, en esa época estaba clarísimo la presidencia del Consejo Nacional de Desarrollo, que traía aparejadas una serie de otras funciones dentro de lo que significaba el manejo de la vicepresidencia de la República. También después de que se cometió aquella barbaridad y que yo me acepté
quedarme en la vicepresidencia de la República por pedido de Fuerzas Armadas, no del señor Alarcón. O sea, no es que yo tuve ningún acuerdo con el señor Alarcón, por pedido de Fuerzas Armadas, porque había una situación muy complicada con el Perú. Recuerde que habíamos tenido la guerra en el año 95, y en esos momentos, justo en febrero del 97, había tropas peruanas cerca de la frontera con Ecuador. ¿Cómo fueron esos casi 2 años como vicepresidenta con Fabián Alarcón como presidente? Muy complicado. ¿Tanto así que tenían llaves entre las comunicaciones? Bueno, él creo que tenía miedo de encontrarse conmigo. ¿Sí? ¿Y nunca se comunicaban? No. ¿Usted se dedicaba a lo suyo y él a lo de él? Con muchas dificultades porque había muchas cortapisas para el accionar de la vicepresidenta. Después de todo lo que hemos escrito, el Congreso se reunió nuevamente y me quitó la presidencia del Consejo Nacional de Desarrollo inconstitucionalmente. Después acortó el periodo de la vicepresidencia, porque si bien al presidente tenían que elegirlo, la vicepresidenta estaba elegida, o sea que yo tenía que quedarme hasta el 2000. Se acortó para emparejar con las elecciones del presidente, así es que fue una ruptura de la Constitución tras otra y tras otra. Realmente fue un caos jurídico que armaron los propios congresistas. ¿Hoy de la siente época. que Fabián Alarcón la engañó, la traicionó? ¿A mí? Traicionó al pueblo ecuatoriano, a mí no. Yo simplemente estaba ejerciendo unas funciones. Lo que él hizo fue pescar a río revuelto y forzar en el Congreso su elección. Me gustaría que usted vea una entrevista que hace poco le dio el señor Heinz Meller a La Posta, en la que me pide perdón públicamente. Se la recomiendo. La voy a revisar. ¿Sí? Doctora, usted en ese lapso, en ese tiempo cuando trataban de solucionar lo que estaba ocurriendo en el Congreso, usted presentó una propuesta y pese a eso no la aceptaron y terminaron posicionando a Fabián Alarcón y ni siquiera la dejaron entrar. No me dejaron entrar al Congreso. Imagínense la barbaridad, porque el Congreso, después de nombrar la primera vez a Alarcón, retrocede, lo vuelve a poner como presidente y me encarga el poder. O sea que además de presidenta, yo fui también encargada del poder, la primera mujer encargada del poder. Y entonces, en ese ejercicio, yo voy al Congreso para presentar esas propuestas y no me dejan entrar. Se demostraba entonces que había ya una connivencia, un acuerdo entre las Fuerzas Armadas y policiales y el Congreso Nacional. Es decir, no solo Fabián... Entonces no se respetaba a la presidenta de la República, inclusive a quien le habían encargado el poder, y no se me deja entrar en el Congreso Es decir, Nacional. no solo Fabián Alarcón lo traicionó al país, sino también las Fuerzas Armadas. ¿Y quiénes más? Bueno, yo creo que la responsabilidad está dada por quienes eran los dirigentes de Fuerzas Armadas, jefes de comando conjunto y los jefes de las diferentes fuerzas. Perfecto. 21 años después, ¿qué considera que le faltó para ganar esas elecciones presidenciales del 98? Yo diría que lo único que a mí me movió en ese momento es que yo no quería terminar en el mismo día con el señor Alarcón. Y entonces la forma airosa de salir era candidatizándome a la presidencia de la República. Pero yo no tenía estructura partidista, no tenía recursos económicos. Tal vez esa ha sido mi deficiencia. Yo no he sido capaz de hacer acuerdos para recibir recursos económicos y luego pagar los favores. Usted manifestaba que a lo mejor esos acuerdos o principalmente los temas relacionados a las decisiones que en ese entonces se tomaron fueron con tintes machistas. Claro. ¿Cuánto se ganó de espacio por parte de las mujeres a raíz de lo que sucedió en su vida política? A ver, yo me he encontrado con muchas mujeres a lo largo de todos estos años y muchas me dicen que tienen pesar de no haber salido a las calles a defender hasta las últimas consecuencias mi derecho. Y yo acepto lo que ellas me dicen. Tal vez si habría en esa época el Twitter o las redes sociales, la situación habría sido muy diferente. A todo el mundo lo cogió de sorpresa, también a mí. Doctora, recién fue reconocido oficialmente como expresidente de la República en la época de Lucio Gutiérrez como presidente en el 2004. A ver, y tomemos en cuenta que el 29 de junio del 2018 fue colocado ya por fin en el Salón Amarillo su cuadro. Yo siento que el Ecuador siempre... ¿Por qué considera que se tardó tanto en reconocer? Primero, yo creo que el Ecuador a mí siempre me reconoció como expresidenta, porque cada vez que yo camino, desde el primer día que camino por las calles de las ciudades, a mí me dicen presidenta de la República e internacionalmente tengo ese reconocimiento. Luego, en la época de Lucio Gutiérrez, efectivamente él dio un decreto dando la disposición de que se coloque el retrato en el Salón Amarillo, una cosa simbólica. Cayó Gutiérrez y eso no se ejecutó. Y solamente en el año pasado, cuando un grupo de mujeres de Guayaquil le pide al presidente Moreno el que se coloque mi retrato, él les da acogida. Pide un informe jurídico, por lo que supe después, porque yo no estuve enterada de esa solicitud,
y se coloca ese retrato. Es interesante también que la alcaldía de Guayaquil haya colocado mi retrato en el Museo Municipal, en la sala de expresidentes de la República. Creo que también eso significa que costó a mucha gente aceptar que una mujer había llegado a la presidencia de la República. Costó a un segmento de la clase militar el reconocer que una mujer podía haber sido general en jefe de Fuerzas Armadas como presidenta de la República. Así es que la dosis de machismo está allí, explícita. ¿Cómo le fueron en esos 5 días de gobierno, doctor? Durísimo. Yo lo relato en el libro y por eso estoy queriendo rehacerlo, porque hay muchos jóvenes que hacen tesis sobre la época o sobre mí y quieren conocer los antecedentes. Y entonces estoy rehaciendo ese libro en el que cuento casi hora por hora, minuto a minuto, lo que pasaron en esos días. En el libro yo hablo de acontecimientos dados entre el 1 de febrero y el 12 de febrero del 97. Hay mucha gente que ha escrito libros, recién nada más vi un pequeño capítulo de un libro de Ángel Polibio Chávez sobre los años de democracia del Ecuador. Ahora que se han celebrado el año pasado los 40 años de la vuelta a la democracia, me han pedido que yo exponga y fui a hacerlo a pesar de que tenía un nudo en la garganta. En el Congreso Nacional, en la Asamblea, me pidieron que vaya a dar un discurso sobre los 40 años de democracia y por supuesto hablé sobre lo que estoy hablando ahora. Mi padre escribió un libro sobre mí, se llama Rosalía, apuntes para su biografía, en el que si bien enfrenta o enfoca mucho los temas personales, sin embargo también toca los temas políticos. Yo diría que hay bastante consenso entre los ecuatorianos de que yo sufrí una expoliación, pero lo que es más grave es que si bien me afectó a mí, le afectó más al pueblo ecuatoriano. ¿Qué habría sido el país si es que yo permanecía como presidenta como me correspondía? Yo lo que sí puedo garantizar es que habría sido un gobierno absolutamente honesto. Son las interrogantes que surgen a estas alturas y lógicamente nos da pauta para pensarlo. Doctora, en nuestro programa también tenemos el segmento El Ciudadano Pregunta y lo revisamos enseguida. Abogada Rosalía, ¿se arrepiente no haberse aferrado al cargo de presidenta? Rosalía Arteaga, ¿por qué le voy a la política? Abogada Rosalía Arteaga, tenemos un grave problema cultural. ¿Cómo podemos mejorarlo? Doctora, la primera pregunta hacía referencia a si se arrepiente a no haberse aferrado al cargo de presidenta de la República. Bueno, primero yo no me aferro a nada, ¿no? Yo creo que ese término no me gusta. Luego, yo luché por mi derecho, pero la circunstancia que vivía el país era compleja. Usted mismo manifestaba, había 3 presidentes. Eso me recordaba lo que ocurrió en la época de Arroyo del Río, cuando había varios presidentes y finalmente perdimos un pedazo de territorio ecuatoriano. Había noticias que me llegaban a mí desde la provincia del Oro, desde las provincias fronterizas, de los destacamentos militares y que me decían que la situación era muy preocupante por la presencia muy cercana de tropas peruanas. Recuérdense que en ese gobierno, en ese momento estaba el gobierno del presidente Fujimori, que trataba de arreglar los temas internos siempre trasladando la pelota hacia el campo internacional. Y recibía de Washington también, del Departamento de Estado, llamadas en que me decían que efectivamente fuerzas militares peruanas estaban avanzando hasta el Ecuador. Frente a ello, ¿qué me quedaba? Luchar contra los generales que se habían puesto del lado del Congreso y de Alarcón y yo encabezar a los jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas que me pedían que asuma los plenos poderes. A mí no me interesa ser dictadora y tampoco me interesaba en esa época. Entonces yo no me arrepiento de haber cedido mis derechos en bien del Estado ecuatoriano y del beneficio del pueblo. La segunda interrogante que planteaban es ¿por qué le huye a la política? A ver, no le huyo a la política, pero tampoco corro tras ella, ¿no? Yo le di mi contingente de trabajo al Ecuador desde diferentes funciones. Fui concejal de mi ciudad, luego los cargos que usted ha mencionado y que el país recuerda. Pero yo le sigo sirviendo al Ecuador, estoy haciendo muchas cosas interesantes y también le quiero demostrar al país que uno no necesita estar en política para servirle al país, al Ecuador. La última interrogante manifiesta en que afrontamos un grave problema cultural. ¿Cómo mejorarlo? A ver, yo no sé si cultural o de educación, tal vez en el sentido de que no hemos cultivado los ecuatorianos nuestra propia identidad, que es fantástica con toda la biodiversidad que tenemos y todas las riquezas
maravillosas que tenemos en nuestro país. Creo que en el tema de educación tenemos que trabajar muchísimo y uno de los trabajos tiene que ser una base de ética bastante importante dentro de la formación de los ecuatorianos, pero también cultivar nuestra propia identidad, el orgullo de ser ecuatorianos que a veces nos hace falta y que se pone de relieve en un tema que usted maneja muy bien, el tema del fútbol o del deporte, pero no aparece en los otros temas que son importantísimos. Ella es nuestra invitada de hoy, la primera mujer vicepresidenta y presidenta de la República del Ecuador. Pero ¿a qué se dedica en la actualidad lejos de la política? Lo revisamos enseguida. Doctor, usted se distanció de la política, pero parece que la política anda detrás suyo y constantemente la están buscando para que sea candidata en las diferentes elecciones. Pero hoy, ¿cómo se define Rosalía Arteaga lejos de la vida política? Una mujer realizada desde todo punto de vista. Tengo 3 hijos y 7 nietos. Tengo alrededor de 15 libros publicados, los últimos dedicados sobre todo a literatura infantil y juvenil y también a poesía. Trabajo intensamente, creamos conjuntamente con mi hermana y un grupo de otras personas una fundación, Fundación Fidal, que trabaja fundamentalmente en temas de educación. Tenemos el concurso para premiar al mejor maestro del Ecuador y de América Latina. Tenemos una escuela de liderazgo, trabajamos en proyectos de migrantes, de medio ambiente, de democracia. Dirijo una empresa. Dentro de esta empresa hacemos un programa de televisión que ya está 21 años, en septiembre cumpliremos 22 años al aire, que se llama Cara a Cara con Rosalía en Telerama. Escribo para varios periódicos, publicamos 2 revistas en la fundación, una revista dedicada a educación que sale todos los meses y una revista digital que se llama Verde Galápagos, bilingüe, español, inglés, y que está dedicada a hablar sobre la maravilla que tenemos en las Islas Galápagos. Trabajo dictando conferencias en muchas partes del mundo. Soy actualmente miembro, y eso me da mucho orgullo, del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría. Soy la única persona de América Latina que ha sido miembro del directorio del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica, la enciclopedia por excelencia, y ese fue un honor muy grande. Trabajé entre los años 2004 a 2007 en Brasil como secretaria general de los países amazónicos y tuve un desempeño que ameritó el que el gobierno de Brasil me diera la condecoración de Río Branco en el grado de Gran Cruz, mérito extraordinario, y he recibido condecoraciones muy diversas en muchas partes del mundo. Asesoro a varias universidades, soy miembro del Consejo de Regencia de la Universidad de Otavalo, también del Consejo de Regencia de la Universidad SEC del Ecuador, soy presidenta del Consejo Social Asesor de la Fundación Confuturo de la Universidad Internacional de La Rioja, soy miembro de un Consejo Asesor de la Universidad de Miami y del Consejo de Honor de la Universidad Camilo José Cela. Soy miembro del directorio de Women Political Leaders, que es una organización de mujeres políticas que hemos sido elegidas en algún momento de nuestras vidas, que tiene sede en Bruselas. También soy miembro de la Real Academia Europea de Doctores y de la Academia Mundial de Artes y Ciencias. Trabajo con una serie de otras organizaciones, el Movimiento Panamericano de Mujeres, otras obras de voluntariado. Pero sobre todo yo creo que lo fundamental es que siento que le estoy dando aporte al país y a otras regiones en temas de educación, de mujer, y también trabajo en temas de gobernabilidad. Soy miembro permanente del Foro de Bakú en Azerbaiyán, justo en marzo tengo que hacer un viaje allá para una reunión, y también de otras iniciativas como el Grupo Atlantis de Dubái, que trabaja en políticas de educación. Así es que, como ven, no me aburro, me mantengo bastante ocupada y tengo infinidad de propuestas siempre, de trabajos que hacer. Siento que me faltan las horas del día, ¿no? Como precisamente que, en esa línea, sí. Vaya que son muchos frentes. ¿Cómo se distribuye 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para atender su cargo en la fundación, para atender
los libros que escribe, las revistas que publica mensualmente, para viajar, para manejar una productora, para ser presentadora de radio, de televisión, es decir, multidisciplinaria. ¿Cómo Cierto, lo distribuye de su radio tiempo? me había olvidado, en Radio María sí, hago un programa toda la ¿Cómo semana. distribuye su tiempo, doctora? Son Bueno, muchos frentes, bastantes duermo poco, responsabilidades. duermo poco, es la verdad. ¿Cuántas horas al día duerme? 4 o 5, a veces menos cuando tengo más actividades. Generalmente escribo en la noche o muy temprano, de madrugada. Escribo todas las semanas artículos para los periódicos y para algunas revistas. Y entonces yo creo que el secreto está en la variedad de cosas, porque si todo el tiempo estuviera haciendo programas de televisión estaría agotada. Si todo el tiempo estuviera dando discursos estaría cansada. Pero en definitiva, como voy combinando y hago una cosa y otra en el mismo día, entonces tal vez eso produce el efecto de que no me canse y de que pueda seguir desarrollando más actividades. ¿Tiempo para sus hijos, para sus nietos? Bueno, no todo el que quisiera, ellos se quejan, ¿no? Sobre todo cuando estoy viajando demasiado. ¿Causa problemas como ahora. entonces en la familia? Sí, un poco, pero en general trato de dar tiempo de calidad. Tengo la suerte de tener a mis papás que viven también en Quito, entonces cuando estoy en Quito al menos una vez en la semana comemos juntos, trato de reunir a la familia en mi casa. Y eso me proporciona enorme satisfacción. Disfruto mucho de mis nietos. Tengo como un acordeón de 9 años, la mayor, a 3 años la más chiquita, y son una maravilla. Me inspiran para escribir los cuentos infantiles. A sus ahora. 63 años, ¿cerró las puertas al amor, Rosalía Arteaga? ¿Quién sabe? Yo creo que nunca están cerradas. Yo tuve un matrimonio de 23 años. Como digo, me siento súper realizada. Uno no sabe qué vendrá en el futuro, pero yo creo que... ¿Pero cree tener tiempo para el amor, doctora? Con Oiga, tantas siempre hay ocupaciones? tiempo, claro que hay tiempo. ¿Y la han intentado conquistar o qué debe tener un hombre para conquistar? No haga preguntas indiscretas. En alguna entrevista que hice para alguna revista en Guayaquil, yo decía que el hombre ideal tiene que ser alguien que tenga buen sentido del humor, o sea, que me haga reír, ¿no? Que le guste viajar, que sea súper buen lector, porque si yo me paso la vida rodeada de libros, sería terrible tener a alguien que odie los libros. Una persona además que sea generosa con su tiempo y que no me corte las alas. Imagínense, es un perfil un poco difícil de encontrar. El que no le corte las alas puede ser el que de pronto le pueda llevar a eso la política y por eso, por eso se mantiene lejana. El de cortar las alas, más bien me refiero a los viajes, porque me paso casi el 70% de mi tiempo fuera del país y entonces eso no hay hombre que aguante. Perfecto. Hago referencia a este tema porque lógicamente está en un estado de confort, lo que le hace sentir bien en la actualidad, Sí, claro. Lo que la hace sentir realizada. Es por eso tal vez que hay temor de aceptar todos los ofrecimientos en cuanto a regresar a la vida política. Mira, yo creo también que tiempo hay para todo, ¿no es cierto? Yo estuve en política y le di al país unos años que lo hice con intensidad y con honestidad. Creo que deben venir nuevas generaciones. De hecho, eso es lo que tratamos de hacer en la Escuela de Liderazgo, el Centro de Formación para el Futuro, cuando formamos cada año a 50 jóvenes líderes entre 18 y 35 años. Aprovecho para invitar a la gente de aquí de Manaví, los que nos están viendo, porque están abiertas las inscripciones, son cursos gratuitos que duran 6 meses con una modalidad blended una vez al mes en Quito y es gratuito, así es que inscríbanse en nuestra página web, puedo decir la página adelante, web, tranquila. www.fidal-medioamlat.org www.fidal-medioamlat.org. Son programas que son parte de la fundación son que usted parte de la dirige, fundación y allí estamos formando a los líderes. Entonces la respuesta es que vengan los nuevos líderes. Estamos tratando de formarles con honestidad, con conocimientos, con valores. Allí les damos clases desde media training, o sea, cómo presentarse en público, desde valores, realidad nacional, realidad internacional, expresión oral escrita, coach, en fin, tienen de todo y yo diría que salen bastante completos. Me siento orgullosa de los jóvenes que han estudiado con nosotros. Es decir, hoy forman nuevos líderes. Doctora, un tema que hemos analizado a lo largo de la entrevista, pero me gustaría que definamos un poco más. Feminismo, equidad de género. Lo ideal sería un equilibrio. ¿Cómo lograrlo en la actualidad, en esta sociedad? Una cosa son las leyes y creo que en las leyes hemos avanzado bastante aquí en el Ecuador, ¿no? Ha sido uno de los países pioneros en presencia de la mujer en cargos públicos y otros, en voto, pero creo que hace falta más en la práctica y allí el factor fundamental es la educación. Primero, para convencernos nosotras mismas, las mujeres, de que somos capaces de todo lo que queremos hacer y segundo, para que toda la colectividad sienta que perder el contingente femenino por machismo es un absurdo que nos conduce al fracaso. Perfecto, esta es la vida de nuestra invitada de hoy, Rosalía Arteaga. Enseguida profundizamos en sus retos y proyecciones.
Ya seguimos con el diálogo en nuestro programa Sin Filtros. Hoy la invitada es la doctora Rosalía Artiaga. Antes les tengo una recomendación importante a todos ustedes. Aquí en el Ecuador se vive una competencia de verdad, como la nueva Polar Multibeneficios, probada en bocas de verdad, para los que tienen frenos, dientes un poco separados, pequeños o grandes. Para las bocas reales llegó la nueva Polar Multibeneficios, con tecnología PowerFlex, que te da una sensación de frescura prolongada y protege la boca de toda tu familia. Crema dental Polar Multibeneficios, pruébala a tan solo $1. Doctora, antes de analizar justamente estos retos y proyecciones que aparecen en este nuevo año, un año que es político, aunque usted ha dicho que está lejana la política, pero la política la quiere cerca, ¿cómo tomó la confusión en Twitter que incluso la llevó a hacer tendencia en el Ecuador? Veo que con mucha altura. Ah, sí, con altura, por supuesto, siempre con altura. Bueno, me reí mucho, disfruté. Yo no estoy todo el tiempo pendiente del Twitter, pero llegué la noche del día lunes a mi casa después de una reunión y veo allí un tweet, porque yo por lo general reviso redes sociales en la noche, ya cuando he acabado mis obligaciones, un poco antes de dormir. Y entonces veo un tweet que me felicitan por ganar el Grammy, ¿no? Y entonces me río de esto y pongo, simplemente no hago ningún comentario, sino pongo Con Altura, que es el nombre de la canción que la hace famosa a mi tocaya Rosalía, la andaluza. Por supuesto he oído sus canciones, me gustan, creo que ella se mueve súper bien en el escenario y es una joven que tiene mucho por dar, ¿no?, a la música. Además a mí siempre me ha gustado la música andaluza, ¿no? Y entonces, bueno, por eso me interesé y además porque lleva mi nombre. Es un nombre no tan común. Recuerde que Rosalía es un nombre italiano de una santa que se llamaba Santa Rosalía de Palermo. Y a mí me gusta porque ella fue declarada, esta patrona mía, fue declarada la patrona de la biodiversidad. Imagínense qué santa tan moderna. Entonces, bueno, cuando veo eso pongo y me voy prácticamente a dormir. Y cuando me doy cuenta en la mañana, ¿no?, un poco antes de dormirme, fue que empiezan una serie de retweets y tweets, y al día siguiente, pues, tendencia, se había viralizado. De hecho, me ha sorprendido porque fue solamente que yo puse Con Altura, ¿no? Y esto fue la locura, y entonces me han dado consejos. Usted me contó en la entrevista que efectuamos para el Noticiero de la Radio una anécdota. Sí, ¿La puede compartir con quienes están viendo Sin Filtro? Lo que pasa es que algunas de las personas que están ahí en el Twitter, que son seguidores, me dice: Rosalía, yo me decepcionaría si es que no utiliza este eslogan Con Altura para su campaña presidencial. Bueno, he recibido en estos días, en estas horas que estoy aquí en Manta, pues una serie de felicitaciones por haber sido tendencia. Bueno, esto es una cosa un poco extraña para mí porque no estoy tan acostumbrada. También fueron a entrevistarme de un canal de televisión en Quito, un poco diciendo porque era el tuitazo del día, que para mí son términos un poco extraños, no los uso cada rato. Y también me llama la atención el que tanta gente se ha sentido motivada a decir cosas, en su mayor parte positivas, y eso realmente me alienta y se lo agradezco a la gente. Con altura, porque hay que hacerlo con altura siempre. ¿Piensa proyectar entonces para su campaña en caso de que se decida? No voy a estar, no me quiera hacer caer en la repregunta, usted parece abogado. Soy abogado. Doctora, hablemos de la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley de Educación Intercultural, y que justamente usted, como maestra, como educadora, las conoce a la perfección, principalmente por lo que ha sucedido en los últimos días en referencia al examen Ser Bachiller, el acceso a la universidad y la graduación de quienes salen del colegio. ¿Es lo idóneo? Hay quienes proponen la eliminación. A ver, yo no creo que hay que caer en el facilismo de decir nada de evaluación. Eso es un absurdo. En todas partes del mundo hay evaluación. Y no solamente para los alumnos, sino también para los profesores. Lo importante es que las pruebas sean transparentes, que sean pertinentes también. Y en este sentido, pues desgraciadamente parece ser que eso ha fallado en el Ecuador. También, yo lo decía ya en otras entrevistas y en un artículo que escribí, esto está dentro de un contexto. El contexto tiene que ver con esa ley y con las novelerías de las que fue protagonista el gobierno anterior, con una serie de disposiciones de general, bachillerato general unificado, de decir, tener textos ideologizados. Todo este tipo de cosas han contribuido para que la calidad de la educación en el Ecuador sea mala. El cierre de miles de escuelas comunitarias que eran el corazón de la comunidad,
Ahora veo que el gobierno la está reabriendo, me parece bien, pero ¿cuánto cuesta? Abre, reabre, cierra, digamos, cierra y reabre, eso es un absurdo. Entonces, sí estoy preocupada, comparto la preocupación de los padres de familia, porque cada padre de familia quiere lo mejor para sus hijos. También creo que hay que mirar algunos modelos, como por ejemplo el alemán y el suizo, en donde hay educación dual, en donde el chico que sale del bachillerato sale ya con un oficio que le permita ganarse su sustento, porque ahora un bachiller sale y no es nadie, no puede trabajar, pero si sale con un oficio, paralelamente esto podría ayudar muchísimo. Es decir, ¿cómo no puede salir un chico de bachiller siendo camarógrafo, siendo fotógrafo, siendo panadero, siendo carpintero, o sea, siendo programador digital? Puede paralelamente hacer las dos cosas. Entonces, ¿cuál es el sistema idóneo para garantizar el acceso a la universidad, para garantizar la decisión que tome el estudiante de qué elegir, sin sobrepoblar también las universidades? Hay que garantizar el acceso, pero no estimular que todo el mundo vaya a la universidad, porque hay muchos que no desean ir a la universidad. A veces solamente es el prestigio o el afán de buscar una carrera que sea rentable. O complacer al padre y entregarle su título en la mano. Así es. No es esa la o muchos única, que, no es esa que estudian por obligación porque no es lo que han querido estudiar. Claro, y además la deserción universitaria es altísima. Salen de la universidad porque no puede quedarse, porque no tienen la capacidad o la preparación suficiente, y vea usted, eso pudo haberse solucionado con ese sistema dual de educación que ha funcionado súper bien en países tan desarrollados como Alemania o como Suiza. Creo que allí está un poco el quid del asunto, y hay que trabajar en modificar la ley, pero también modificar la perspectiva de qué queremos en la educación en el Ecuador. ¿Hoy siente que hay la política, la voluntad del gobierno para eso? Creo que hay eso? bastante voluntad, pero como que ya el tiempo se le está quedando muy escaso. Y en ese sentido, se acercan unas próximas elecciones generales, doctora. Hay quienes proponen la eliminación. ¿Considera que es lo correcto? Yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno, y en este último año creo que le queda, es declarar a la educación en emergencia. Usted se acuerda cuando hubo el terremoto aquí en Manabí, se declaró la provincia en emergencia, sí, con lo cual se puede contratar sin necesidad de pasar por una serie de trámites burocráticos y se puede priorizar lo que se quiere hacer. ¿Es tan grave la situación para declararlo en emergencia? Es tan grave, y además es más grave que un terremoto, porque esto afecta a todo el Ecuador y porque afecta a la vida futura de los habitantes de un país. Entonces yo declararía, yo se lo propuse al ministro Luna, declare la educación en emergencia. No me hizo caso, porque él podía pedirle, eso se puede hacer por decreto, pedirle al presidente de la República, presidente, declare en emergencia, y vamos a hacer pocas cosas, no muchas. Por ejemplo, vamos a capacitar a los maestros, vamos a generar un proyecto como el que estamos empezando aquí en Manta, que es chiquitito, pero puede hacerse a nivel nacional, de capacitar a los directores de unidades educativas. Si hay un buen director de escuela, usted sabe que la escuela funciona bien. Cuando hay un pésimo director, pues no funciona para nada. Entonces, tenemos que trabajar en esos esquemas y focalizando bien qué es lo que queremos. A veces cuando queremos abarcar y hacer todo de golpe es imposible, pero con un decreto de estos, usted focalizando en 4 o 5 temas fundamentales, yo creo que la vuelta del tiempo, no de la esquina, porque en educación lleva un poco más de tiempo, vamos a tener buenos resultados. Usted decía que Ecuador no solo afronta problemas culturales, sino en educación. Así es, fundamentalmente. ¿Por qué decreció la educación? La calidad no es la óptima. Porque si bien había mucho dinero para educación, el ministro Espinosa decía que él tenía todo el dinero que nosotros en los ministerios anteriores no habíamos tenido, en las ejecuciones anteriores, pero hubo demasiado derroche. Yo diría que se puso a tecnócratas al frente del Ministerio de Educación en lugar de poner a gente que sabe de educación. Y bueno, por ahí empiezan los problemas. Ya empiezan a desfilar los posibles candidatos, incluso con propuestas, algunos de manera anticipada ya realizando campaña. ¿Qué criterio tiene, por ejemplo, de quienes empiezan a sonar en representación del correísmo? ¿Siguen siendo fuertes sin Rafael Correa en el país? Todas las personas tienen derecho a ser candidatos. Y bueno, nadie puede decir que está vetado tal o cual partido. Pero sí depende de nosotros, ciudadanos, escoger bien. Ese es el quid del asunto. ¿Cuál es la calidad de candidatos que debe tener el Ecuador? Ver su página de vida, de honestidad, y ver también qué es lo que han hecho en el pasado, porque de eso podemos desprender qué se puede hacer en el futuro. A veces hay la idea de escoger al nuevito, al outsider, pero eso es como una caja de sorpresas, y las sorpresas no siempre son agradables, así es que escogió al señor Correa. No sé si quiere profundizar o singularizar el análisis en cada uno de ellos. Tenemos por el correísmo a Paola Pavón, tenemos a los representantes del movimiento indígena, Leonidas Sisa, Jaime Vargas, Yacu Pérez. Tenemos a quienes podrían ser los candidatos del oficialismo, el actual vicepresidente Otto Sonnenholner o la ministra de Gobierno María Paula Romo. Tenemos como posibilidades de derecha a Jaime Nebot y también a Guillermo Lasso
aparece Álvaro Noboa o Lucio Gutiérrez. ¿Qué concepto tienes en términos generales de ello? Oiga, no me ponga a hablar de cada uno porque nos quedamos aquí hasta mañana. Y de seguro no nos alcanza el programa. No nos alcanza el tiempo. Yo creo que todos son opciones, cada uno tendrá según su propio criterio y sus méritos. Ahora habrá que ver qué capacidad de convicción tienen frente al electorado ecuatoriano. ¿Y alguien de ellos reúne los requisitos que usted hacía referencia más allá de los legales? No sé, no me he puesto a analizar cada uno porque todavía no estamos tan cerca de la votación. Pueden aparecer otras personas también. Y entonces habrá que ver dentro de esa gama quiénes son los más coherentes, ¿no? Tienen que haber coherentes, tiene que haber coherencia, tienen que ser los más honestos, los más capaces y habrá que elegir. Estoy seguro que muchos de ellos ya han llamado a Rosalía Arteaga, o al menos sus partidarios o gente del movimiento. En esa línea, ¿qué plan es el que puede convencer a Rosalía Arteaga para que acompañe a uno de ellos? En caso de ser así, o por qué no verla como candidata a la presidencia. Ya le dije que no es mi intención, así es que no vamos a abundar en conceptos. Perfecto. Vamos a revisar entonces las definiciones de nuestra invitada, la doctora Rosalía Arteaga. Este es el último segmento del programa, doctora, y consiste en algo muy fácil. Yo le traigo al programa una palabra o un nombre y, si es posible, la define en un nombre o en una definición bastante concreta. Si tiene que hacerlo en una frase, también lo puede determinar. ¿Está lista? ¿Empezamos? Empezamos. Agdalá Bucaram. Olvido. Fabián Alarcón. No prefiero ni siquiera pronunciar ese nombre. Rosalía Arteaga. Trabajo. Ecuador. Mi pasión. Presidencia de la República. Orgullo de servicio. Vicepresidencia de la República. Trabajo también duro. Rafael Correa Delgado. Soberbia, prepotencia. Lenín Moreno Garcés. Transición. Educación. Esa es la fortaleza y el futuro del país. Asamblea Nacional. Mucho por hacer. Lectura. Sin ella no puedo vivir. Elecciones 2021. Hay que prestarle atención. ¿Candidatura? No. Muy gentil, doctora. Era oportuno tener su presencia Muchas y recoger gracias. criterios de estos temas. Gracias. Muy gentil. Era el diálogo entonces con la doctora Rosalía Arteaga, la ex vicepresidenta y expresidenta de la República del Ecuador, nuestra invitada en Sin Filtros. Gracias al Montecristi Golf Resort y Villas, una vez más por habernos abierto las puertas de sus instalaciones, esta vez en el salón. Era oportuno recibirla en estas condiciones a la doctora. Gracias a Juve Producciones por el magnífico trabajo y también a nuestros amigos de Publiprint que nos han hecho llegar estos aplicativos bastante llamativos y bonitos para el programa. Un fuerte abrazo y nos reencontramos el próximo domingo. Gracias por su atención. Buenas noches. Sin Filtros llegó a ustedes con el auspicio de... Para probar la nueva Polar Multibeneficios, le pedimos a un grupo de personas como tú que la usara por 5 días. La verdad, me fue súper bien. La boca se siente más limpia, fresca, como si estuviera todo el día comiendo una menta. Me cepillé esta mañana y todavía siento frescura en la boca. Lo que más me gustó, el sabor. Sí, definitivamente la recomiendo. Cámbiate tú también a la nueva Polar Multibeneficios con tecnología Power Fresh que te da una sensación de frescura prolongada, probada en bocas de verdad.